Bienvenidos a este capítulo número 8 de nuestra serie sobre revelaciones. Y hoy día nos toca la iglesia de Laodicea. Es la última de las 7 iglesias de Apocalipsis, pero después vamos a seguir con los capítulos 4 y 5 del libro, así que no se los vayan a perder. Te invito a que abras la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el mensaje a Laodicea en los versículos 14 hasta el 22. Espero que estés disfrutando esta serie y puedas compartirla con otras personas, ya que en cualquier circunstancia en que estemos somos misioneros, somos evangelistas, así que comparte todo lo que llegue a tu corazón a otras personas. ¿Tienes tu Biblia abierta? Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué pasaje tan hermoso. Como dije, es el último mensaje a las iglesias de este libro de Apocalipsis y es tal vez el pasaje más conocido porque contiene esta parte, ¿no es cierto?, en que dice que como no es frío ni caliente sino tibio, Jesús está a punto de vomitarlo de la boca. Y este otro pasaje también tan maravilloso y tan conocido de Apocalipsis 3:20 en que dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, ¿no es cierto?, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos dice este pasaje? Comencemos viendo la descripción que el Señor hace de sí mismo en el versículo 14 y para eso vamos a buscar juntos al Señor. Padre, por favor, abre tu palabra a nuestro entendimiento. Ábrela, Señor, no solamente a nuestra inteligencia, sino también a nuestras emociones y a nuestro espíritu. Y te ruego que tu Espíritu Santo esté dirigiendo lo que hoy día vamos a estudiar para que penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos sirva para transformarnos y para llegar a muchos otros. Y te pido esto con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 14 entonces. El Señor se describe a sí mismo como el Amén, se describe como el testigo fiel y verdadero, y se describe como el principio de la creación de Dios. Estas descripciones, de una manera u otra, las hemos visto antes, pero ahora las especifica de forma especial para esta iglesia. Comienza diciendo que es el Amén. Eso es nuevo, no lo había dicho antes. Esa es una expresión hebrea, Amén. Viene de una palabra que significa estabilidad, firmeza. Como cuando terminemos una oración y decimos que así sea, Señor. Amén. Y esa estabilidad, Cristo la usa para describirse a sí mismo. Él es la firmeza misma. Y es un tremendo contraste con esta tibieza de la iglesia de Laodicea, que es definitivamente lo más notable de esta carta y lo más importante. Así que Jesús es el firme, el estable, el verdadero, mientras esta iglesia es débil, enclenque, espiritualmente hablando, ¿no es cierto?, tibia. Después se describe como el testigo fiel y verdadero. Pero antes, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20,
que habla precisamente, es una repetición de este tema del amén, en este versículo tan conocido, donde dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesús, sí, dice el versículo. Y en Él, en Jesús otra vez, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Este pasaje de Pablo es muy importante relacionarlo acá, porque cuando dice yo soy el amén, en Apocalipsis, Pablo dice, en Cristo Jesús, las promesas de Dios son firmes, porque Jesús es el amén a las cosas que Dios ha dicho. Él es el que le da firmeza, porque por su obra completa, acabada en la cruz, le dio el sello final a la palabra de Dios, mostrándonos que todo lo que fue anunciado, todo lo que el Señor ha dicho, es cierto y se cumple. No solamente lo que ya conocemos de cumplido de la antigüedad, sino todo lo que viene para adelante. Porque así como fue cumplido que vendría el Mesías, moriría por nosotros y resucitaría, todas esas infinidad de promesas se cumplieron. Por tanto, Jesús realmente puede decir, yo soy el sello final, el amén a la palabra de Dios. Y así lo usa, ¿no es cierto?, también ahora en Apocalipsis. Yo soy el amén. Yo soy el verdadero. Y cuando dice testigo fiel y verdadero, en mi opinión, no es otra cosa que una repetición de lo mismo, de el amén, pero para un público más bien gentil, griego, que no tiene tanta relación con el lenguaje hebreo. Entonces, para los hebreos habría sido muy fácil de entender, yo soy el amén. Pero para los griegos quedaba más fácil esto de yo soy el testigo fiel y verdadero. Y algo de eso ya vimos en la carta anterior, pero aquí se complementa. Jesús es el que va a hablar. Él es el que tiene todo en su mano, él es el verdadero, el que dice y las cosas son. Frente a una iglesia que se está mostrando sumamente tibiona, ¿no es cierto? Y por eso enfatiza diciendo, soy el principio de la creación de Dios. No se refiere al primer creado, sino al origen. Esta carta enviada a la Odisea, no pierdan de vista que la iglesia de la Odisea, la ciudad de la Odisea, quedaba muy cerca de la ciudad de Colosas. Pablo le escribió a la ciudad de Colosas, ¿no es cierto? Vamos a ver en unos minutos más. Y como quedaban tan cercas estas dos ciudades, las iglesias interactuaban mucho. Y precisamente Pablo le pide a la iglesia de Colosas que comparta la carta que les envió a la iglesia de la Odisea. Por tanto, ellos tenían clara esta doctrina paulina de que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, el que dio origen a todo, el iniciador, el recurso fundamental, el principio de todas las cosas. Él es el creador. Y como divinidad, entonces, otra vez, como en cada carta lo hemos visto, y en el capítulo 1 también, Jesús se define en esto de yo soy Dios, yo soy el creador, yo voy a hablar ahora, pongan atención, porque es Dios mismo, su Señor, quien les está hablando. Por favor, pongan atención, porque si voy a alabar, es alabanza divina que viene sobre ustedes. Si tengo que corregir, es corrección divina que viene a sus vidas. Pongan atención. Por favor, implementen los cambios necesarios, porque es Dios mismo hablándote. ¿Me explico? Hay que poner atención, porque es el Señor el que está diciéndole a esta iglesia que su tibieza le da náuseas. Y por tanto, nosotros también, tomando esto para nuestra propia vida, de verdad que tenemos que poner atención. Porque si todas las iglesias nos han invitado a reflexionar y a ponernos en lugar de su situación, esta de la Odisea con mayor razón. Esta es la carta más amarga de todas y al mismo tiempo la más llena de misericordia. Así que de verdad digo, pongamos atención al amén de Dios. Pongamos atención al verdadero, al fiel, al que es el creador. Hablemos un poco de la iglesia de la Odisea y de la ciudad misma. La iglesia fue fundada más o menos en la época de Pablo, o sea, unos 45 años antes de la carta que escribió Juan en Apocalipsis.
y se tiene que haber fundado más o menos en la misma época que las iglesias de Colosas y de la otra ciudad que quedaba muy cerca, que era Hierápolis. Todavía existen esas ciudades. Escuchemos este pasaje que Pablo escribió a Colosas entonces 40 años antes y se la mandó a la iglesia de los colosenses, ¿verdad? Y que pidió también que se leyera en la Odisea. Escuchen, Colosenses capítulo 4, versículos 12 al 17. Os saluda Epafras. Un momento. Este nombre, siempre me preguntan cómo se pronuncia. En español, como está escrito en la Biblia, debiera pronunciarse Epafras. Pero en el original, la tilde está al final, en la última sílaba. Entonces se pronuncia Epafras. Es un dato, pero para que lo sepan. Os saluda entonces Epafras, que era de Colosas, ¿no es cierto?, y posiblemente el misionero fundador de estas iglesias de Colosas, Hierápolis y la Odisea, ¿ya? El cual es uno de vosotros, dijo Pablo, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los santos en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, escuche, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Fíjense que parece que en la casa de esta persona, de esta señora Ninfas, habría comenzado la iglesia en la Odisea. Es un dato muy interesante. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Qué interesante. O sea, Pablo mandó también una carta a los laodicenses, pero se perdió. Algunos eruditos piensan que esta carta a los laodicenses fue la carta enviada finalmente a los efesios. No lo sabemos. Mi conclusión más inmediata sería que se perdió la carta a los laodicenses. Y versículo 17 dice, decid a Arquipo. Y aquí asumo que este personaje Arquipo fue el primer pastor de la iglesia de la Odisea. Así que también es un dato interesante. Pero son 40 años antes de la carta que escribe Juan. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Así le dice Pablo en Colosenses. Y en el capítulo 2, versículos 1 a 3 de Colosenses, Pablo también muestra que él sostenía una gran lucha espiritual por los creyentes de esa región. Escuchen. Versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todos las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él tenía entonces una lucha espiritual por la gente de esta región, de Colosas, de Hierápolis y de la Odisea, 40 años antes. Y es interesante que en estos versículos menciona también alcanzar riquezas y los tesoros. Y no me cabe duda que tiene que ver con la situación de la Odisea, que tanto la ciudad como la iglesia parece que eran muy pudientes. Había dinero, había mucha riqueza en esa región y en la iglesia también. Entonces ya Pablo está sintiendo esto 40 años antes, pero en la época de Juan, cuando escribe el Apocalipsis, ya esto está tomando otro tono, y eso es lo que vemos en la carta que está aquí en Apocalipsis. La ciudad propiamente fue fundada en el siglo III a.C. por Antíoco II y fue nombrada así por su esposa, por la esposa Laódice. Entonces la nombró Laodicea. Esta ciudad fue fundada en un lugar muy especial, que era riquísimo por la fertilidad de sus valles,
por el agua que tenía, digamos, agua para regadío, eh, ¿qué más digo? Por el ganado que tenía, por las posibilidades de hacer industria. O sea, era un lugar estratégico para hacer dinero. Y así fue entonces como surgió esta ciudad de la Odisea. Pero ahora veamos qué tiene que ver la ciudad con la descripción que Jesús hace de la iglesia de la Odisea. Les dice en primer lugar este tema de que eran tibios, que como les dije va a ser nuestro gran tema en esta carta. Fíjense que la Odisea fue fundada porque tenía grandes posibilidades comerciales el lugar, pero tenía grandes problemas con el agua potable. El agua la traían de unas termas que quedaban a 9 kilómetros y las traían por unos ductos que todavía existen hoy en día, como ruinas, pero existen. Y el problema es que estas aguas que venían con muchos minerales, entonces eran salobres y llegaban, de haber estado muy calientes en las termas, llegaban a la Odisea tibias. Entonces, según los historiadores de la época, eran unas iglesias tibias, muy minerales, salobres, y por lo tanto las describen como nauseabundas. O sea, dense cuenta que Jesús conoce todos estos detalles y Él no está dando puntadas sin hilo. O sea, Él sabe a qué se refiere para que le haga sentido directamente a los que están leyendo la carta. Él cuando les dice, yo sé que ustedes son tibios, no son fríos ni calientes, ellos van a hacer la asociación con el agua. Pero hay más. Resulta que Hierápolis era conocida por sus termas. Tenía unas termas preciosas. De hecho, lo conocían como el spa de los antiguos, ¿no es cierto? Porque era un lugar para ir a relajarse. Preciosas las termas, con aguas hirvientes, calientes. Y se usa precisamente esta expresión que se usa aquí en Apocalipsis, de aguas que hierven. Entonces Jesús dice, ustedes no son hirvientes, pero tampoco son fríos. Y resulta que en Colosas, la otra ciudad que estaba cerca, Colosas era rica y conocida por aguas de vertientes, que eran aguas muy frescas, muy frías y sabrosas. Entonces dense cuenta que en estas ciudades que están cercas, Hierápolis tenía el agua caliente, fantástica, para darse baños termales. Colosas tenía aguas muy frías, fantásticas para refrescarse, pero la Odisea tenía aguas tibias que no le gustaban a nadie. Entonces esa es la primera referencia a esto. Ojalá, dice Jesús, fueran calientes como Hierápolis en relación con el agua, que su agua caliente hace muy bien. O si no, que fueran fríos como el agua, no se olvide, no estamos hablando todavía en términos espirituales, el agua de Colosas, que es fría y también es deliciosa y cae muy bien, pero el agua de ustedes no vale nada, es nauseabunda. Entonces esa es la primera asociación que claramente los laodicenses habrían hecho. Pero en términos espirituales, evidentemente les dice, ojalá ustedes sirvieran para algo, porque no son calientes ni son fríos, no son como agua que ayuda a los huesos, ni son aguas que ayudan para refrescar, sino son agua que dan ganas de vomitar. Y él se refiere a las obras, porque yo conozco tus obras, le dice. Entonces, ojalá tus obras fueran o bien que sirvan porque son calientes o que sirvan porque son frías, en el caso de agua. Pero claramente en el mundo espiritual está diciendo, ojalá tú te definieras. O eres frío, y en términos espirituales ya no es algo que haga bien, sino que te defines como que no eres, o que te defines como fervoroso, como agua caliente. Pero tú no te has definido. Eres agua tibia. Y eres realmente inicuo e inocuo. ¿Ah? Como que no sirves para nada. Porque tus obras son así tibionas. No tienen fervor. Y tú crees ser algo que no eres. El que es frío sabe que no es. Pero tú crees que eres y no eres.
Y ese es el problema de esta iglesia. No es que Dios prefiera a los fríos en relación con los tibios. Alguien podría decir, bueno, ser tibio es mejor que ser frío, es peor que nada, ¿no es cierto? Mejor que nada, algo que sea. Pero desde el punto de vista espiritual, la condición de tibieza es más peligrosa, porque el que es frío sabe dónde está parado, mientras que el que es tibio se engaña a sí mismo, engaña a los demás, pero por supuesto no puede engañar a Jesús. El que es tibio corre el peligro de autoengaño y de creer que puede seguir así el resto de su vida porque está en una posición cómoda. Pero para el Señor es una posición vomitiva. No perdamos de vista entonces. La Odisea era una ciudad rica, sumamente rica, como vamos a ver en un momento. Y la iglesia parece que estaba recibiendo de esto también. Entonces se había acomodado a la cultura, a la forma, a los horarios de trabajo, a las formas de trabajo, a lo que era necesario culturalmente y religiosamente para poder prosperar. Se había acomodado. Espiritualmente era tibio. ¿Y cómo les iba bien? Bueno, ¿para qué hacer mayor cosa si estamos bien así como estamos? Se sentían satisfechos con su cristianismo tibio. La fidelidad al Señor estaba bien, siempre que no significara problemas. O sea, si vamos a tener una persecución como la que tuvo Esmirna o la que tuvo Filadelfia, ¿para qué? Nosotros tranquilos acá seguimos sirviendo, proclamamos el nombre de Cristo, no lo negamos, pero tampoco vamos a ser fanáticos. Entonces se habían acomodado tan bien a su tibieza que agregaron el cristianismo a sus cómodas y prósperas vidas. Ya lo he dicho muchas veces, el cristianismo no es una filosofía, no es una buena costumbre, no es un club que tú agregas a tu vida. El cristianismo es un deshacer tu vida para hacerla de nuevo, para ser transformado a la imagen de Cristo. El cristianismo es una revolución completa, es un cambio interior, es morir en la cruz para resucitar juntamente con Cristo, es entrar a una nueva vida. ¿Me sigues? El cristianismo, si no te cambia, no es cristianismo, es cualquier otra cosa, es una imitación, pero no has conocido verdaderamente el cristianismo de la cruz. En la mayoría de las cosas en nuestro mundo, el equilibrio es lo mejor, ¿no es cierto? Todo tiende al equilibrio. Tú lanzas una bolita y va haciendo así, ¿verdad? Hasta que llega al punto de equilibrio. Todas las cosas tienden al mínimo esfuerzo, al mínimo movimiento. Cuando comemos queremos descansar porque el cuerpo busca el mínimo trabajo para poder aprovechar, etc. Tú conoces eso. Todo en general, cómo debemos ser en la política, cómo debemos ser en el comportamiento. Bueno, equilibrados, así dicen, ¿verdad? Pero resulta que en lo espiritual, el equilibrio, desde el punto de vista de Jesús, es una negación. Porque ¿cómo se puede ser equilibrado con la fe? O equilibrado con la obediencia. ¿Cómo? La obediencia es sí o no, no puede ser más o menos obediencia. No se puede ser equilibrado en lo que se refiere a Dios. Y no me refiero a que seamos desequilibrados o que nos aloquemos, sino que no podemos ser términos medios con Dios. O somos o no somos. O estamos comprometidos o no lo estamos. Y eso es lo que espera el Señor, un compromiso, un fervor genuino, agua caliente para Él. Eso es lo que Él espera. Nosotros vivimos en una época donde el equilibrio se mide por la conveniencia personal, el mínimo esfuerzo y el mínimo rechazo. Mientras no te rechace la gente, estás bien y tu opinión es válida y podemos conversar y etcétera, y seamos tolerantes y toda la cosa. Y el fanatismo no es algo bien visto. El fanatismo es todo lo que transgrede lo políticamente correcto.
y que no sea aceptado por la mayoría y también que no sea aceptado por la ciencia. ¿Me siguen? O sea, tenemos que someternos al Dios o a la diosa democracia, la opinión de la mayoría, a la diosa ciencia, la opinión de los que se supone que saben, y tenemos que someternos a lo que es políticamente correcto. Y fíjate que eso, en términos generales, es de buena crianza y funciona para las relaciones. Pero en cuanto a Dios, en cuanto al Señor, o eres frío, de una vez lo rechazas, o eres caliente, fervoroso por Él. Pero las medias aguas, supuestamente equilibradas, porque recuerda que el equilibrio no es que realmente seas equilibrado, sino que buscaste un punto de conveniencia, de mínimo rechazo. Y eso, mi querido, para Dios es vomitivo. Él lo considera corrupción y rechazo en última instancia. ¿Qué es fanatismo? ¿Qué es fanatismo? Es un error llamar fanatismo a lo que Dios llama compromiso y devoción. ¿No te parece? Tibio es la condición del alma donde la verdad no afecta a la conciencia ni a la voluntad. Es una cruz bien colgadita en el pecho, ¿no es cierto?, de plata, de oro o de cualquier otro metal, pero sin clavos. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Una cosa es llevar el símbolo de la cruz, otra cosa es decir, yo quiero crucificar mi vida para que ya no viva yo, sino que sea Cristo viviendo en mí. Cuando tú niegas el poder de la cruz buscando los equilibrios, Cristo te va a decir, eres tibio y estoy por vomitarte de mi boca. Tengo que ser franco contigo. Si no te lo han dicho esto antes, escúchame por favor y entiende que ese es el cristianismo real. Cualquier otra cosa que te hayan contado de un cristianismo acomodaticio, de un cristianismo que solo va a venir prosperidad, solo va a venir sanidad para ti y nunca va a haber una demanda, ni compromiso, ni tampoco una prueba, ni siquiera persecución, nada, eso es una mentira. El cristianismo por esencia es contracultural y necesitas de esta valentía para ser fervoroso. Y es contracultural porque la cultura de este mundo ha sido entregada a los valores y principios del reino de nuestro enemigo, el diablo. El reino de Dios es como un reino intruso que va metiéndose en este mundo a través de nosotros, de los que seamos fervorosos. Pero si no tomamos y hacemos nuestra parte, definitivamente el reino del enemigo es lo que se va extendiendo. Y los hermanos de la Odisea en aquel entonces ni siquiera se daban cuenta de su situación. Ellos pensaban que estaban bien, decían, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Ellos se sentían muy cómodos con su cristianismo. Pero repito, para Jesús era una abominación. La riqueza de esta ciudad era memorable. Tan ricos eran que, fíjate que era un centro bancario, había cualquier cantidad de comercio, especialmente de lanas y alfombras. Tenían una cruza de ovejas que producía una lana negra muy especial, azulada, y era muy famosa la lana y los tejidos de la Odisea. Tanta era la riqueza de esta ciudad que en el año 60, unos entonces 30, 35 años antes de esta carta, hubo un gran terremoto en la zona que destruyó a esta iglesia y otras que estaban cerca. Bueno, el emperador ofreció recursos, pero la Odisea no los necesitó, no los aceptó, sino que con los puros recursos de la gente pudiente que había allí, que hizo generosos donativos, levantaron de nuevo la ciudad y la hicieron más gloriosa que antes. Así que la Odisea realmente tenía esta sensación de autosuficiencia y de no necesitar nada de nadie. Y déjame decirte que cuando en nuestra congregación, en cualquier congregación cristiana, tenemos personas importantes como estas que había en la Odisea, nos sentimos como satisfechos, como orgullosos. Hay algo en nosotros tan especial que vienen los ricos, vienen los pudientes, ¿no es cierto? Tenemos doctores,
Tenemos políticos, tenemos artistas, tenemos futbolistas de renombre, tenemos gente súper especial, súper bien, ¿verdad? Y no es que despreciemos a los demás, pero estos son como nuestra carta de presentación. Tenemos consultores internacionales, wow, o sea, venga a nuestra iglesia porque aquí está la crema de la sociedad. Y quiera o no, los pastores cuando nos pasa esto, que viene gente especial a nuestra iglesia, a veces también caemos en la trampa de creer que somos muy especiales. Y hermanos queridos, esa gente son tan necesitados del perdón de Dios como cualquier otro, son tan pecadores como los demás, y ojalá estén arrepentidos. Porque hermanos, si no nos arrepentimos, nadie llega a Dios. Y que no les hagamos el juego de por ser tan especiales, entonces le damos como una especie de privilegios en el cristianismo. Tú has llegado a ser tan especial que no necesitas nada más. Ven a la iglesia, predica de una vez, total, tienes títulos, eres ingeniero, eres doctor, o sea, tienes universidad, tú eres un político, sabes hablar, así que si eres el alcalde de la ciudad, ven y directamente danos un discurso, toma tú la prédica, etc. Hermanos, no caigamos jamás en ese juego. Es precisamente la tentación de creer que cuando me va bien económicamente, entonces todo en lo espiritual también está bien, porque es obvio que Dios me está bendiciendo. No, mi querido. Eso es tan falso como cuando nos va mal y nos empezamos a preguntar si Dios nos ama, si Dios se acuerda de nosotros. Claro que se acuerda de ti cuando te va mal, claro, y claro que está a tu lado para levantarte, para sacarte adelante. Y cuando te está yendo bien, es también por su gracia y su misericordia. Pero no vayas a creer que por eso Él aprueba cualquier cosa en tu vida espiritual y que todo está automáticamente visado, aceptado. No, no es así. Es trasladar las riquezas al mundo espiritual. Pero eso es muy peligroso porque no necesariamente van juntos. La bendición de Dios a veces es una gran tentación. Y si no estás firme, entonces prefiere el término medio. Ahí sí que vale. Como dijo el que oraba, Señor, no me des riqueza para que me olvide de ti, ni pobreza para que reniegue de ti. Dame lo necesario para vivir, pero sobre todo que esté cerca de ti. Por último, ¿no es cierto? Ya vimos que el tema del agua, la tibieza, el tema de la riqueza. Por último, Jesús les dice, yo te recomiendo que compres de mí la verdadera riqueza, oro refinado en fuego, o sea, la riqueza del reino, y no esta riqueza del mundo en la que estás confiando. Te recomiendo que compres de mí vestiduras blancas, o sea, las que han sido verdaderamente aprobadas porque representan la pureza, las buenas obras, porque representan la vida eterna que tú tienes por medio de la fe, porque te la doy por gracia, no por obras. Compra de mí vestiduras blancas y compra de mí también, dice el Señor, colirio para que veas. Y por supuesto se refiere también a una situación de la ciudad, porque la Odisea era la sede de una prestigiosa escuela de medicina esculapiana. Ya vimos el tema de Esculapio, el dios de la medicina. Y allí en la Odisea se producía un famoso ungüento para los ojos llamado el polvo frigio. Y ese polvo que ¿no es cierto?, se molía y se agregaba con aceite, se aplicaba a los ojos para diferentes enfermedades de la vista. Era muy conocido, pero Jesús le dice, compra de mí colirio, no el que compras en la farmacia, no el que compras en el templo, cómpralo de mí porque eres ciego a la realidad. Tú ves la realidad que tus sentidos logran captar. Ves que viene gente especial a tu iglesia. Ves que entra plata a tu iglesia. Ves que se está volviendo popular. Porque estás predicando un evangelio minimizado. Un evangelio también fácil de aceptar, que le cae bien a todos. Estás predicando, pero con tibieza.
y estás viviendo con tibieza y estás engañando a los que vienen, haciéndoles creer que entraron al verdadero cristianismo, donde todos los pasamos bien y estamos muy felices y contentos y podemos llegar a toda la ciudad y transformar esta ciudad en cristiana, cuando en el fondo la cruz no es vital en la vida de que predicamos, ni tampoco la resurrección, porque no predicamos la nueva vida y la transformación en el Espíritu Santo. Y si para alguien, no es difícil la transformación que el Espíritu Santo opera, entonces no está siendo transformado por el Espíritu. Déjame decírtelo con toda claridad. Porque para nadie es fácil andar en el Espíritu y no en la carne. Así es. ¿Cómo se compra de Jesús? Alguien podría pensar, ¿qué esfuerzo tengo que hacer? ¿Qué cosa extraordinaria tengo que hacer para que Jesús me dé este oro refinado, las vestiduras blancas y este colirio? Mire cómo dice Isaías capítulo 55, versículo 1. Aquí es una invitación que hace Dios Padre, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, pero que se aplica perfectamente. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Así es la invitación de Dios. Es gratis, como todo en la vida espiritual. Es gratis. Tú no tienes que pagar por una sanidad, no tienes que dar una ofrenda para recibir algo, no tienes que hacer nada especial porque Dios te lo quiere regalar. Todo es por gracia, es gratis. Lo único que Él espera es gente que venga en humildad, en arrepentimiento, en fe, porque esa es la única manera de recibir algo de parte de Dios. Dios es bueno. Dios no está esperando que tú lo compres, ni lo sobornes, ni lo convenzas. Él ya está preconvencido de que te ama y que quiere cosas buenas para ti. Pero cuando tú vives un cristianismo como el de la Odisea, tibio, sin gracia, sin compromiso, sin fervor, créeme que no vas a estar en condiciones de comprarle nada. Porque comprarle no significa venir con plata. Significa venir contrito, humilde de corazón y lleno de fe en las manos para decir, Señor, te creo. Dame lo que es mejor para mí. Lléname una vez más de tu Espíritu Santo. Sáciame de tu agua para que yo pueda crecer. Límpiame los ojos para que pueda ver mi condición, para que me humille delante de ti y me sanes. Por eso, y para terminar, ¿qué hace Dios, qué hace Jesús con los inmotivables, con los fríos o los tibios? Mejor hablando de los tibios, porque con los fríos el mensaje es, de una vez, conviértete. Pero para los tibios, ¿qué hace? Versículos 19 hasta el 22. Primero les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. En segundo lugar les dice, sé celoso y arrepiéntete. Ese es el versículo 19. Disciplina es la primera cosa. Jesús, actuando como un padre, se acerca y les dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Si no te amo, no voy a hacer nada contigo. O sea, si tú no eres mío, no voy a trabajar en ti. Pero como eres mío, no te voy a soltar. Yo reprendo y castigo a los que amo para que cambien. O sea, los laodicenses se sentían tranquilos con su forma de vida y pensaban que podían seguir así por el resto de su vida. Jesús se iba a encargar de que no fuera así. Él se iba a encargar de moverles el piso para que entendieran la necesidad de cambiar. Los iba a sacar de la comunidad. Después les dice, sé celoso. Y esta palabra celoso es de la misma raíz que caliente. O sea, les dice, sé fervoroso. Tal vez aquí en la Odisea es, por primera vez en tu vida, vuelve a ser fervoroso. Conviértete de verdad. Ponle fuerza a lo que crees. Tal vez a la iglesia de Éfeso, la primera que vimos, le diría, vuelve a ser fervoroso porque has perdido tu primer amor. Pero a la Odisea les dice, sé por primera vez en tu vida, celoso, fervoroso. Y finalmente arrepiéntete, porque esa es la puerta de entrada.
Esa es la manera de comenzar a volver a Jesús, a restaurar las cosas. Sin arrepentimiento, sin cruzar la puerta del arrepentimiento, no hay nada que hacer en el cristianismo. Pero lo más sorprendente de esta carta es el versículo 20, porque es un tremendo vuelco y es un tremendo contraste. El creador de todo, el testigo fiel, el amén, el que tiene todo en su mano, el que tiene los candeleros en su mano, el que puede decir, etc. Él está como un mendigo suplicante al otro lado de la puerta, golpeando. Si alguien oye mi voz, por favor, déjenme entrar, porque quiero estar contigo. Aunque tu tibieza me da náuseas, no importa. Es tanto lo que te amo, que quiero estar contigo. Ábreme la puerta y tendremos comunión. Cenaré contigo, tú conmigo. Ese es el símbolo de la relación, de la unidad, de la comunión. Ese es Cristo, esa es su gracia. Él está dispuesto a volver a empezar contigo, siempre que le abras la puerta de tu corazón. Y ojo que este versículo lo dice a la iglesia, no se lo está diciendo a los inconversos, como muchas veces lo usamos. Se lo dice a la iglesia de la Odisea y a todas las iglesias como la Odisea, mis queridos. Porque la iglesia hoy en día tiene a Cristo afuera. Jesús es el Señor rechazado. Fue rechazado en el pesebre, fue rechazado en la cruz, fue rechazado en su ministerio en infinidad de oportunidades. Y ahora en la iglesia generalmente está afuera. Déjame decirte que las estadísticas del mundo dicen que 1/3 de la población de este mundo se declara cristiano. 1/3. Pero estoy seguro, por lo menos de la iglesia occidental, que la mayor parte, no sabría darte una cifra, pero 90% es como la Odisea. Una iglesia tibia, acomodada, tranquila, satisfecha de sí misma, pero en el fondo con Jesús afuera llamando, déjame entrar porque quiero tener comunión contigo. Si tú te arrepientes, si eres celoso, si compras de mí estas cosas, yo volveré a empezar contigo y tendremos comunión. Pero si me dejas afuera, vas a seguir autoengañándote, viendo como realidad lo que no es la realidad, sino solamente tu autosatisfacción. Y no vas a ver la realidad espiritual en la que estás metido, que es de pobreza. Yo te veo a ti como pobre, miserable, desnudo, que das lástima, mientras tú te crees rico. Al vencedor, Jesús le promete sentarse en el trono con él, así como él, que venció, se sentó en el trono de su Padre. Jesús venció por una definición, por una consagración total, por una radicalidad en su vida, por ser con Dios como siempre fue en la eternidad, por no negarlo jamás, por obedecerle en todo, por andar en sus caminos, por ser íntegro. Ese es Jesús. Y por eso, cuando leemos el discurso de Pedro en Hechos 2, por la resurrección Dios le proclamó delante del mundo como Señor y Cristo. Porque en la cruz Él demostró en forma final su compromiso, su obediencia, su amor. Pero en la resurrección es Dios, es el Padre quien lo proclama Señor y Cristo. Y por eso le invita, siéntate a mi lado, siéntate en mi trono. Y Jesús está ofreciendo lo mismo al vencedor. ¿Qué vencedor? Al vencedor de la Odisea y de cualquier iglesia, al vencedor que de verdad compra el oro refinado, que compra las vestiduras blancas, que compra el colirio. Y recuerda, comprar es una metáfora porque es gratis, es por gracia, es simplemente venir con humildad, con deseo de cambiar, con fe, con la puerta abierta de tu corazón para que Él venga y te inunde y sea el Espíritu Santo quien forme a Jesucristo en tu vida. Bueno, ya he predicado suficiente. Solo quiero terminar diciéndote estas cosas. Le hacemos más daño a la iglesia haciéndole creer que el cristianismo tibio es suficiente. Le hacemos mucho daño a la iglesia haciéndole pensar eso. Predicando un cristianismo fervoroso, predicamos el verdadero cristianismo.
Un cristianismo tibio, la verdad es que ni existe. Un cristianismo tibio hoy en día es la moda. Y engañamos a la gente haciéndoles pensar que la mediocridad es suficiente y adecuada. Tal vez se ve bien socialmente hablando, pero recuerda que para Jesús, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, para Él, eso es nauseabundo. Refugiarse en la neutralidad no es adecuado para los cristianos. El uso de las riquezas, la sexualidad, la vida política requiere definición de nosotros. No podemos ser términos medios, no podemos ser aguas tibias. Mientras menos nos definimos, menos problemas tenemos. Mejor le caemos a la gente. Pero más asquerosos somos para Dios. Y por eso es que es necesario que nos definamos. Jesús fue radical consigo mismo, con nosotros, con el Padre. Y esa misma reacción de obediencia total, comprometida, es la que espera de nosotros. Hay gente comprometida, como el Ku Klux Klan, por ejemplo, pero son una abominación. O sea, el compromiso tiene que ser con lo que es correcto, con la bondad, con el amor, con el dominio propio, con el fruto del Espíritu, con los dones del Espíritu, con la fe y el amor del reino de Dios. Solo esa radicalidad, junto con el amor sin reservas, es lo que para Jesús es adecuado. Aristóteles le enseñó al mundo el medio dorado, que en la mayor parte de las cosas el equilibrio es lo adecuado. Pero ¿cómo se puede ser adecuado y equilibrado, término medio, ante la injusticia, ante el racismo, ante la inmoralidad y tantas cosas como esa? O te defines o eres solo tibio, cobarde, y Jesús terminará por vomitarte de su boca, que es otra forma de decir que los cobardes no entrarán al reino de Dios. ¿Puedes identificar tus tibiezas hoy? ¿Puedes verlas en tu vida? Las mediocridades, las adaptaciones que has tolerado. Aprovecha la disciplina del Señor. Arrepiéntete, mi hermano. Arrepiéntete, mi hermana. Sé celoso, sé celosa. Porque Cristo viene. Viene pronto. Y Él viene por una iglesia como la de Filadelfia. Pero a la de Laodicea le dice, ojo, que te amo. Quiero restaurarte. Pero tú necesitas tomar decisiones de verdad. Padre, ayúdanos a ser restaurados y restauradores. Ayúdanos a ser como agua caliente, Señor, para ti. Agua refrescante para muchos, sí, pero caliente, fervorosos para ti. Nunca tibios. Padre, que este mensaje se clave en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.